Hace tiempo hacer una prueba de un Mercedes de 4 cilindros gasolina nos habría sabido a poco, sabiendo el mercado que teníamos. Pero hoy en día, con tanto SUV, con tanto eléctrico, con tanto coche híbrido sin alma, este invitado de hoy nos parece una auténtica maravilla. Hoy probamos el Mercedes CLE 300 4MATIC, un gasolina microhíbrido para engañar, como siempre, y con una potencia de 258 caballos y, como veis, una elegante figura que vamos a probar aquí en Supermotor Online. Empezamos. Comenzamos el análisis por la parte estética, muy puramente Mercedes. Tenemos un capó muy largo con unas líneas de tensión muy marcadas, 2 líneas a cada lado que llevan a la gran parrilla central. Una parrilla que viene decorada, como siempre, con las pequeñas estrellitas de Mercedes y luego en el centro, obviamente, el anagrama de Mercedes, donde lleva incorporado también el radar de proximidad. Parte baja, un spoiler también muy típico de los últimos Mercedes, con líneas curvas pero agresivas a la vez, en la que combinan el color de la carrocería con detalles en negro brillo que le hacen resaltar en cuanto a deportividad se refiere. Si vamos al lateral, nos encontramos estas llantas específicas en medidas 245 y 20 pulgadas, con 35 de perfil. Ya veis que es un diseño muy actual, negro brillo completamente, con el ribete en plata y con una parte aerodinámica más plana que mete la llanta un poquito hacia adentro y solo tenemos acceso al disco por estos pequeños huecos. Si seguimos el lateral, vemos que las líneas son bastante suaves pero prolongadas por toda la carrocería. En la puerta, en la gran puerta de este coupé, se pierde esa línea inicial para luego volver a nacer por encima de la maneta y acabar uniéndose con el piloto trasero. Parte baja cóncava para después, con reflector de luz, tener esa especie de faldón para enmarcar un poquito más el empaque del coche. Detalles todos en negro brillo, en este caso, tanto las carcasas de los retrovisores como todo el marco de la zona acristalada. Una zona acristalada que está bien proporcionada para darle ese aspecto de gran turismo deportivo, bastante pequeñita en comparación con toda la chapa inferior. También detalle propio de los coupés, la zona del techo, que empieza su caída a mitad más o menos de la zona delantera de la puerta. Una caída bastante leve, pero que continúa y sigue esa progresión hasta acabar en esta zona del maletero, que se suaviza y se eleva levemente para simular esta especie de spoiler trasero tan característico también en los coupés de Mercedes. Para la zaga, bastante sencillez. En este caso tenemos aquí esta toma, esta salida de aire falsa, obviamente es estético, y unas ópticas muy al estilo Mercedes, que en este caso se unen por esta zona, aunque esta zona no se ilumina. O sea, tendríamos dos ópticas diferenciadas, pero visualmente las han unido con este plástico en negro. En la zona izquierda tenemos la designación del modelo CLE 300. Por aquí que estamos con el 4MATIC, es decir, el automático con tracción a las 4 ruedas. Parte inferior, difusor, en este caso no abusan del negro brillo como delante, tenemos un plástico un poquito más sufrido y solo tendríamos esta línea fina en negro brillo que no sé si se alcanza a ver a simple vista en el vídeo. Salida de escape, aunque estamos con un gasolina puro, las salidas son falsas. Tenemos detalle cromado en los alrededores y poco más, es decir, que la salida real de escape no la vemos, está por abajo. Y nada, todo el exterior lo hemos visto, así que empezamos el interior. Para acceder al maletero, accedemos a través de la insignia de Mercedes y tenemos acceso eléctrico en este caso. Como veis, pues estamos limitados primero por la boca de carga, que es bastante pequeña, estamos con un coupé, no se puede levantar la zona acristalada, y dentro alberga 420 litros máximos y mínimos. Aquí no hay posibilidad de jugar porque no podemos tampoco bajar la bandeja ni colocarla en posiciones intermedias, y como veis, pues bueno, está bien rematado,
iluminado, en este caso con tecnología LED. Y luego tenemos aquí en los laterales pues pequeñas argollas para enganchar, barras rígidas, pero bueno, bastante sencillo. La verdad es que no, digamos que no es el sumum de la practicidad, pero bueno, tenemos una capacidad que para 2 personas de viaje no vamos a tener ningún problema. Tendríamos, para que os hagáis una idea, un volumen parecido al de un Cupra Formentor. O sea que para ser un coche así deportivo y bajo no está nada mal. Para cerrar, un botón, bastante rápido, la verdad. Así que vamos para adentro. El interior, como ya intuiréis, es puramente Mercedes, un interior amplio, pero sí que un poco sobrecargado de formas tridimensionales que vienen hacia ti. Nos vemos abrumados por esa intención de calidad, de tecnología en cuanto a esta gran pantalla central, al gran cuadro de instrumentos y esta consola sobre todo que invade un poquito visualmente nuestro espacio. Pero bueno, se ve calidad, una calidad que luego realmente, sí es verdad que la notamos en las partes superiores, en las calidades de los aireadores, bueno, ya cruje un poco, pero ya sabemos cómo van estos interiores, pero creo que corta muy rápido y baja la calidad bastante en cuanto bajamos de aquí. Entonces, es una sensación extraña. Aquí tenemos este plástico con símil como de carbono que queda bastante bien y que vemos en tantos Mercedes, pero luego ya toda la zona donde pega la rodilla y demás es duro. Yo me he estado clavando la costura del pantalón en todos estos kilómetros que hemos hecho y me da, no sé, esperaría más, por lo menos una zona acolchada en esta zona que tenemos tocando la rodilla, pero bueno, en general la sensación es buena y por supuesto tenemos un volante bonito, funcional, ya sabemos que tiene los botones táctiles capacitivos, que bueno, eso va a gustos, pero se maneja bien, se entiende bien y te adaptas muy rápido a todas las funciones que tiene el coche. En cuanto al manejo de la pantalla no hay ningún problema, es muy intuitiva, siempre tenemos, aunque no tenemos mandos físicos de la climatización, siempre tenemos en la parte baja de la pantalla el aire acondicionado, el menú de climatización. En cuanto a huecos portaobjetos, no le faltan para nada, bien escondidos. Tenemos aquí en el interior 2 posavasos, una zona estrechita, otra zona de carga para el teléfono, bastante escondida, pero bueno, así no nos distraemos, podemos tener el CarPlay o el Android Auto en la pantalla, o sea que no necesitamos tener el móvil a mano, y luego lo escondemos y ya está. También si te sales te avisa, si sobre todo está cargando, te avisa de que te has dejado el teléfono, o sea que no se nos va a olvidar. Más atrás tenemos aquí esta guantera, bastante pequeñita, no me cabe ni medio antebrazo. En ella tenemos 2 puertos USB de tipo C y poco más, sencilla, bien acabada. Después guantera, espacio habitual para documentación, para chaleco, sencillita, bien terminada y poco más. Y luego las puertas, pues tenemos hueco pues, para guardar una botella de pequeñas dimensiones y poco más. O sea que tampoco es un alarde de habitabilidad y de almacenaje, pero sí que es un coche cómodo con todo accesible. En cuanto a los asientos, muy bonitos, como podéis ver, acabados en piel, microperforados, están climatizados y ambos dos tienen 3 modos de posición para dejarlo registrado según quien entre y son cómodos, no son muy deportivos, aunque el corte de diseño que tienen es bastante llamativo, pero luego no tienen un agarre excesivo lumbar. Eso permite que entremos y salgamos con facilidad, porque al final es un coche en el que prima más el confort que la deportividad absoluta, o sea que yo creo que es un buen acierto. Para el acceso a las plazas traseras tenemos un accionamiento semiautomático, tenemos que tirar del ventilador que tienen en el lateral del asiento y luego ellos eléctricamente se van hacia adelante. El espacio de las plazas traseras es aceptable, estamos con un coche de 4,90 metros casi, bastante justo, pero bueno, se prima siempre el confort de las plazas delanteras. Pero bueno, tenemos atrás 2 plazas más. Yo con mi estatura de 1,70 y poco ya toco con la cabeza en el techo, o sea que hay que tener en cuenta que para niños y demás puede estar bien, o gente de baja estatura, pero para los demás será un uso ocasional porque no van a ir del todo cómodos. La caída del techo le limita mucho a este coche. Por último, también lleva incluido este techo acristalado, no es practicable el cristal,
solo tendríamos la cortinilla convencional. Ya hemos visto que existen tecnologías ya avanzadas. Aquí preferimos lo clásico y tenemos esta cortina que nos tapa de los rayos UVA. Pues vamos a ver qué tal se comporta este 4 cilindros 2.0, como ya sabéis. Eso, cercano a esos 258 caballos. Así que pinta bien, ¿no? Es un motor aparente. Obviamente echo de menos esos E320 con 6 cilindros. Eran épocas más bollantes, pero bueno, no hay ninguna pega. Al final sí que logramos reducir un poco el peso del coche, aunque no mucho, pues siguen siendo coches grandes y por lo tanto pesados. Pero bueno, sí que noto esa fuerza de inicio más inmediata y encima ayudados por esta caja automática de 9 velocidades, que la verdad es que es muy rápida, sobre todo en el modo Sport. Ahora ya en el Confort cambia bastante rápido y vamos, que se le nota ágil. Como siempre, confort de marcha ante todo. Tenemos una insonorización bestial, el motor apenas se oye, ni la rodadura de los neumáticos, y mira que llevamos un perfil bastante bajo de 35 con estas 20 pulgadas, pero la verdad es que vamos sobre raíles. La suspensión también es activa y nos permite graduarla a nuestro gusto según el modo de conducción, pero nunca la vemos ni demasiado dura ni demasiado blanda. Creo que tiene un tarado perfecto para este tipo de coche, que sirve pues para hacer todos los kilómetros del mundo, ya sea por carretera secundaria o por autovía. Para autovía pues tenemos todo tipo de ayudas. Tenemos control de crucero adaptativo, obviamente, asistente de mantenimiento en el carril, incluso autopilot. Sabemos, una generación que todavía el coche no es autónomo, por supuesto, pero sí que te deja guiado dentro del carril, y eso pues facilita mucho la conducción, sobre todo si llevamos muchas horas al volante. El puesto de conducción es cómodo, tenemos buena visibilidad, pese a que tenemos los cristales bastante estrechos en cuanto a visibilidad, porque hay mucha inclinación, igual que la luna trasera. Tenemos una visibilidad pues justa, pero está bien conseguido gracias a que la posición del asiento no va tan bajo, entonces nos permite tener buena visibilidad en general. Como siempre, y no sé si lo oís, pero tenemos todo el rato los soniditos de la velocidad máxima, del que te cambias, que tocas un poco la línea, y en esta carretera, por ejemplo, no tiene mucho sentido, porque al final es una carretera que te pide estar atento y con un carril bastante estrecho, que a la mínima pisas un poco la línea y ya tenemos los ruidos activos. Pero bueno, nos van avisando, nos van teniendo controlados para que no la liemos y tengamos algún percance. Y en cuanto a la frenada, pues no puedo tampoco reseñar nada bueno. No hemos tenido tampoco una situación de emergencia durante la prueba. Sí es verdad que he probado ese simulacro de frenada, y la verdad es que pues se para al instante. Es una frenada muy precisa, con un tacto del pedal muy bueno, que no bloquea fácilmente, por lo tanto intenta siempre tener el control de la situación, pese a que tú a lo mejor por un susto no lo tengas. Entonces creo que bastante seguridad aporta este sistema de frenado. Y ya que no es un coche híbrido ni eléctrico, simplemente es microhíbrido, no tenemos una frenada regenerativa, no tenemos una frenada artificial, que no podamos tener el tacto real del freno. Sí, es verdad que para nada es lo que llamaríamos una frenada de toda la vida, pero sí que se mantiene fiel al tacto que debería dar un freno progresivo actual, sin la entrada de esa regeneración eléctrica del coche. Y volviendo un poco a las sensaciones que he tenido de este coche, me sigue sorprendiendo la bajada de calidades genérica del mercado, porque no es un caso aislado ni nada. Obviamente no tengo ninguna pega, porque es un coche bien terminado, pero sí que se nota que a la mínima prefieren ahorrárselo, a la mínima que no va a estar al alcance de tu mano habitualmente, o de tus, no sé, de tus piernas. Es una sensación de que se curran mucho la parte superior
Y la parte inferior, mira, ahora mismo es que me molesta la rodilla, no me noto cómodo del todo, pese a saber que voy en un coche de calidad, que está entre los 60, según como lo configuremos, está entre los 60 y los 80.000 euros. Me esperaría más. Ya os digo, la sensación al tacto de los volantes, de los botones, la pantalla, cómo va, genial. Pero creo que se dejan una tarea pendiente en la parte más inferior que no tocamos tanto, pero sí realmente si voy a abrir la guantera voy a tocar esta zona. Y esta zona no es agradable al tacto. Y creo que, igual que en la parte trasera y en los paneles de las puertas, sí que veo un trabajo suficientemente bueno para el precio que tiene el coche. El salpicadero deja algo que desear, pero bueno, eso creo que es mi opinión y no va más allá. Bueno, ya os digo que la calidad en general ha bajado en el mercado y Mercedes está todavía por encima. Y por último, sensaciones. ¿Es un coche más deportivo? ¿Es un coche más gran turismo? Pues la B, sin duda. Es un coche para ir cómodo, para hacer muchos kilómetros, pero tiene esa doble función, es un coche versátil porque puedes ir rápido, puedes ir con las levas bajando de marcha y llevándolo al punto que quieres, puedes ponerlo en modo, tenemos un modo económico, confort, sport e individual. Si lo ponemos en el sport, cambia el sonido del motor, el que nos entra al habitáculo, las marchas se vuelven más largas, tiran más hacia la revolución y lo convierte en un coche apetecible, en un coche la verdad es que corre mucho y puede ser muy divertido. La pega, porque al final tiene un motor agresivo, pero con un sistema de suspensiones y unos pesos y unas inercias ya más de gran turismo. Por lo tanto, le sigue echando en falta a este coche un V6, no lo hay que negar porque son motores más llenos y que te pueden aportar más estabilidad, pero a cambio tenemos esa energía extra que da un motor un poquito más pequeño, de 2000 centímetros cúbicos, pero con más ganas de jugar rápidamente desde muy bajas vueltas. Pues hasta aquí la prueba de este Mercedes CLE 300, un coche, como ya os he dicho antes, que me hace tener esperanza un poquito en los coches que pueden seguir llegando, y gracias a que sigue existiendo esa posibilidad de hacer microhíbridos con motores normales de combustión. Y así, para los amantes de la gasolina, de los coches de combustión convencional, podemos tener una ruta de escape para divertirnos todavía por las carreteras de España. Como coche, un coche con un estilo impecable, elegante, deportivo, tiene un motor que, aunque sea de 4 cilindros, tiene mucha garra, tiene cerca de 260 caballos, por lo tanto es un coche que tira bien, que tiene ese empuje y que gracias al híbrido yo creo que sí consigue bajar un poco esos consumos, unos consumos que, como ya os he contado, pueden rondar, si vamos a un ritmo normal, entre los 7 y los 8 litros, por lo tanto no está nada mal para los 1800 kilos que pesa esta unidad. A Mercedes-Benz agradecerle la cesión de este coche y a vosotros no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis darle a la campanita para recibir las notificaciones y estar al día de todas nuestras publicaciones. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o X, y encontraréis el artículo completo de este coche y otros más, y también motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.